Mi nombre es Ariela Adames Rojas, soy maestra nacional de ajedrez, conquisté el título en el año 2010 en el Campeonato Superior de Ajedrez, que me otorgó el título de maestra nacional. Los aquí presentes no todos son ajedrecistas, sino que los trae aquí un ánimo de curiosidad sobre este tema interesante que vamos a abordar hoy, que es el origen del ajedrez y su evolución a través de la historia. Es decir, cuáles han sido las ideas y las escuelas que se han suscitado a raíz de este juego ciencia llamado ajedrez. El ajedrez es un juego muy antiguo y es un juego milenario. El ajedrez tuvo su origen según diversas hipótesis que no han sido comprobadas. La hipótesis más socorrida estableció que el ajedrez nació en el Valle Indo, en la India. Originalmente el ajedrez se llamaba chatrán, que era un juego persa. Algunas hipótesis dicen que el ajedrez es el fruto de la unión entre el chatrán o chaturanga y un juego de estrategia llamado peteia. El ajedrez se benefició de las rutas comerciales de la antigüedad para propagarse. Estas rutas fueron la seda, las especias y la sal. También se benefició de las invasiones antiguas y a través de estas rutas comerciales y las invasiones antiguas llegó a Asia y a Persia. Llega el juego a Europa a través de España gracias a la conquista de España por el Islam. Se encontró una sepultura vikinga, se encontró un tablero de ajedrez en una sepultura vikinga y también en el sur de Bretaña, por lo cual podemos decir que ya este juego era conocido por los vikingos. El juego de ajedrez en un inicio fue jugado en la aristocracia y en la nobleza. Es un juego que se jugaba entre reyes y ahora ha pasado a ser el rey de los juegos. En la Edad Media hubo un rey llamado Alfonso el Sabio que tradujo la teoría del ajedrez que habían hecho los árabes. Los árabes acogieron con gran entusiasmo el juego ciencia y establecieron reglas. Las piezas de ajedrez actuales no han sido siempre tal como son ahora en sus características de sus movimientos. Por ejemplo, la reina o dama en su inicio no adoptaba el movimiento actual, así como el alfil, sino que fue en el siglo XV donde estas piezas adoptaron el movimiento actual. Esto denota que el juego, no solo en ideas y en escuelas, en corrientes, ha evolucionado, sino que también ha evolucionado en su movimiento, en el movimiento de las piezas. Como les decía, el ajedrez en un principio se jugaba solamente entre la aristocracia y la nobleza, pero luego, en el devenir del tiempo, el ajedrez pasó a jugarse en los cafés y en las universidades. Esto trajo consigo que el juego se desarrollara mucho, se desarrolló su teoría, se jugaron torneos, los jugadores más notables crearon escuelas y esto contribuyó al desarrollo del juego. En un inicio, el ajedrez llega a Europa a través de España por las invasiones del Islam, es decir, que en un inicio los mejores jugadores eran los españoles en la Edad Media, pero luego los italianos le quitan la supremacía a los españoles y luego los ingleses y los franceses le arrebatan la supremacía a los italianos. Hubo un zar, Nicolás II, que organizó un torneo mundial y le dio el título de campeón mundial a Emanuel Lastre. Entonces, el ajedrez tiene un organismo rector a nivel nacional, que es la Federación Dominicana de Ajedrez, que está en la cúspide de la pirámide. Debajo de la federación está la asociación del Distrito Nacional y luego en la base de la pirámide están los clubes. Ya a nivel internacional, la FIDE es el organismo rector del juego. La FIDE se creó en París en el año 1924. Las FIDE tiene sus siglas en francés, Federación Internacional de Échecs, o sea, Federación Internacional de Ajedrez. La FIDE, como organismo rector del juego a nivel mundial, organiza torneos por zonas,
de las cuales saca los candidatos que van a competir por el título mundial. Entonces, como vemos, este juego está reglamentado, este juego tiene un organismo rector a nivel mundial, y en cada país organizado que este juego tiene adeptos, también tiene su Federación Nacional de Ajedrez. Ya que hemos visto un poquito la historia, antes de pasar a lo que son las escuelas o las corrientes, vamos a darle el micrófono a los participantes a ver si quieren hacer algún comentario sobre la historia o alguna pregunta. Pueden hacerlo en este momento. Los micrófonos están abiertos. Fabio, si quieres intervenir. Juan Reynoso. No. Ok. Entonces, vamos a continuar entonces con lo que es la evolución del juego en su ideología, lo que son las ideas ajedrecísticas. El juego de ajedrez ha evolucionado a través del tiempo. Ya hemos visto en su historia que las piezas evolucionaron. Las piezas como las conocemos hoy no han sido las mismas, sino que fue en el siglo XV cuando la dama y el alfil evolucionaron, porque el ajedrez, como ha sucedido con otros campos del saber, no está ajeno a los tiempos y a los cambios de los tiempos. Así como evolucionó el movimiento de las piezas, también ha evolucionado en lo que es su historia, sus ideas. Se da como punto de partida para estudiar las ideas del ajedrez la escuela romántica o la era romántica. ¿Por qué el nombre de romántica? El nombre de romántica le viene porque era una época donde los jugadores subestimaban lo que eran el valor de las piezas por ir en pos del rey, por dar jaque mate, y importaba en la era romántica era producir belleza estética, producir combinaciones y tener una visión combinatoria bastante amplia, de manera tal que le permitiera al jugador ganar la partida. Era la época de los sacrificios de estas piezas menores para ir en pos del rey, hasta incluso de la dama. Era la época de los gambitos. Era una época donde el ajedrez no se estudiaba de manera sistemática, ni le interesaba a los jugadores de aquel entonces establecer reglas apodípticas o reglas dogmáticas sobre el ajedrez, sino que lo que interesaba era crear una belleza estética matando al rey a cambio de dar piezas. Por eso se dice que esta época es una época de los gambitos y de los sacrificios de piezas. Un exponente de esta escuela romántica es el italiano Greco, pero su mayor propulsor fue el alemán Andersen. Andersen nos dejó una partida memorable que se le ha llamado la partida siempre viva, que es la partida inmortal, también se le ha llamado así. ¿Por qué siempre viva? Porque es una partida que cuando la vemos despierta en nosotros un sentido de estética, porque el jugador para ganar tuvo que sacrificar la dama y las dos torres. Por eso se le llama la partida inmortal o siempre viva. La partida inmortal o siempre viva no resistió el análisis del tiempo. Es decir, luego los críticos del juego han sometido esta partida a análisis y le encontraron jugadas de defensa al negro. Pero no debemos de fijarnos en esto, porque lo que importa en el estudio de la historia del ajedrez es ver cómo en esta partida el genio creativo de un campeón se despliega. Generalmente los jugadores de la época romántica las partidas que jugaron no resisten el análisis del tiempo. ¿Por qué? Porque son partidas que violan los principios y las leyes que ya el ajedrez ha asumido y que se han desarrollado a través del tiempo. Luego de la era romántica viene la era de las ideas sistemáticas, de la mano del campeón alemán Steinitz. Bueno, el campeón Steinitz nació en Praga. Del campeón Steinitz, Steinitz desarrolló una armazón del ajedrez en cuanto a una sistematización de las ideas que antes no existía en la era romántica. Los románticos de la era anterior, de la era romántica, habían dejado un desorden en el ajedrez
porque no respetaba ningún principio, lo que valía era capturar el rey solamente, dar jaque mate, a costa de sacrificios y de gambitos. Pero ya en la época de Steinitz, este jugador, que fue un jugador sistemático y que desarrolló el juego lentamente, estableció leyes y principios que rigen el ajedrez todavía hoy día. Se dice que luego de Steinitz todos los jugadores han sido sus discípulos. Vamos a ver algunos principios de Steinitz. Podremos decir que Steinitz creía en un centro fuerte, creía en la pareja de alfiles, estableció la teoría del alfil malo, de las columnas abiertas. Los seguidores de Steinitz pensaron que los problemas del ajedrez se podían resolver con la ortodoxia del juego de Steinitz, la escuela sistemática. Luego, Steinitz fue derrotado por Lasker. Lasker fue un filósofo del ajedrez y los jugadores los jugadores de su tiempo lo tenían como inevitable, como inimitable. El Lasker obtuvo el título mundial durante 27 años y era un experto en llevar sus oponentes a posiciones desconocidas en las cuales estos solían extraviarse. Luego de Lasker, de esta sistematización del juego y de esta creación de un conjunto de principios, surge la idea, una renovación del juego a lo que era la idea romántica. También en esta época de la idea sistemática surgió el jugador Philidor. Philidor fue un jugador francés que tenía una visión posicional del juego. Philidor tiene una frase que es a modo de sentencia, que dice que los peones son el alma del ajedrez, porque él entendía que estos peones, al ser irreversibles, establecía lo que era la posición estática del juego, que iba a producir ella misma posiciones combinatorias. Es decir, la estructura de los peones iban a determinar los planes del jugador. Esa era la visión de Philidor en esta etapa sistemática del juego. Luego, el jugador Marshall da un revivamiento de las ideas románticas y le sigue Chigorin. Chigorin representaba la contrafuerza dialéctica entre las ideas románticas y las nuevas ideas sistemáticas del ajedrez. Chigorin fue un jugador de gambitos y jugó posiciones cerradas. Él buscaba la creación y el desafío de los dogmas. O sea, él era una síntesis entre lo que era la escuela romántica y lo que era la escuela sistemática. Por eso él jugaba gambitos y desafió los dogmas que había establecido Steinitz en su sistema cerrado, de su concepción del juego rígida, en su sistema cerrado. Estudiaba las aperturas, Chigorin, como un modo no de aprenderlas, sino de inventar, de crear nuevas invenciones, y defendió el caballo contra el culto a la superioridad del alfil. Chigorin perdió de Steinitz. Steinitz representaba la escuela científica. Si Chigorin no hubiera perdido de Steinitz, las ideas románticas hubiesen aparecido o hubiesen tomado otra vez el mando con más rapidez. Entonces luego viene el jugador Rubinstein, que fue un soberbio técnico y un consumado artista. Pareció en un momento que Rubinstein iba a seguir el trono el heredero de Lasker, pero apareció el cubano José Raúl Capablanca. José Raúl Capablanca fue un jugador eminentemente técnico, donde su virtud, gran parte de su virtud estuvo en el juego de los finales. Fue un jugador que dominaba el final y aprendió muy temprano a jugar el ajedrez. Aprendió viendo a su padre y él tenía gran intuición para resolver posiciones complejas. Y también era un maestro del final, como acabo de decir. Capablanca en 10 años solamente perdió una partida.
sus contemporáneos lo tildaban como el invencible. En la era de Capablanca se produjeron varias tablas y el juego se tornó aburrido y él intuyó y llegó a afirmar que el ajedrez iba a morir por la cantidad de tablas que se suscitaban, y él decía que cuando los maestros de aquel entonces dominaran los principios del juego, el ajedrez no tenía futuro. Y por eso él propuso que se intercambiaran las posiciones del alfil y el caballo. Pero la dialéctica de la historia demostró lo contrario. El ajedrez no murió, sino que retomó su ímpetu con la revolución hipermoderna. La revolución hipermoderna es una nueva concepción del juego con las ideas revolucionarias, donde trataban de rescatar la imaginación y la creación. La revolución hipermoderna entendía que debía de verse cada posición de manera individual y rechazaba el dogma establecido por la antigua escuela de Steinitz o por la escuela de las ideas sistemáticas. Esto demostró, esta revolución hipermoderna, que el ajedrez tenía futuro y que el ajedrez se estaba desarrollando. Entre las ideas de esta escuela hipermoderna está el bloqueo, está el ataque de los peones en su base, de la cadena de peones en su base, y está el maestro Nisovich con su obra Mi Sistema, que fue una obra donde él recopiló sus principios y sus ideas. Otro jugador que fue un exponente de la escuela de la revolución hipermoderna o de los hipermodernistas fue Reti. El maestro Reti se consideró un artista del tablero, fue un verdadero estudioso del juego y un crítico del juego, pero no era un jugador con una visión combinatoria muy desarrollada. Entonces, Reti tuvo la virtud de que él no denostó, o sea, él no habló, no dejó de reconocerle los méritos a las escuelas anteriores, sino que él tuvo la virtud de saber reconocer y darle su lugar a las ideas ajedrecísticas que le antecedieron anteriormente, es decir, a las escuelas anteriores. Él sucumbió a la táctica, o sea, no era un jugador combinativo. No obstante, esta nueva revolución hipermoderna, encabezada por Nisovich y Reti, todavía Capablanca le ganaba fácil, sin mayor esfuerzo, a estos jugadores. No fue sino hasta la llegada de Alekhine, donde Capablanca fue destronado. Luego Alekhine astutamente rechazó un match de desquite que le propuso Reti. Alekhine rechazó un match de desquite para derrotar, o sea, Capablanca le propuso un match a Alekhine, pero Alekhine lo rechazó. Se dice que fue astuto en rechazarlo. No se sabe si era por temor o alguna táctica a nivel deportiva, pero él rechazó el match. Y perdiendo de Alekhine, Capablanca se salió del escenario como el mejor jugador de ajedrez. Entonces Alekhine inspiró una nueva generación de jugadores. Fue una persona que marcó una nueva historia. Se dice que es el más completo artista de ajedrez de la historia. También estuvo Max Euwe, que le ganó a Alekhine de 1935 a 1937. Entonces, hasta aquí ya hemos visto un devenir en la historia de las ideas ajedrecísticas que empezó con la escuela romántica, luego la escuela científica o sistemática de Steinitz, luego la revolución hipermoderna, pero ya hasta aquí había que buscar una síntesis, porque las ideas ajedrecísticas, como es un juego de combate y de guerra, lo que buscan es demostrar que una, hasta ahora en esta etapa de la evolución, buscaban demostrar que una era mejor que la otra, o que una escuela demostraba a la otra. Ahí se daba la lucha entre los jugadores.
queriendo demostrar que su escuela era mejor que la otra o que eran el mejor exponente de su escuela. Pero llegó un momento en que se buscó una síntesis. Entonces, por eso la fuente del libro de donde sacó esta información dice que hubo una etapa que se llamó en busca de la síntesis. O sea, vamos a sintetizar las ideas ajedrecísticas hasta ahora. Vamos a sintetizar la escuela sistemática de Steinitz o las ideas sistemáticas por la revolución hipermoderna. Entre los jugadores de la síntesis o en busca de la síntesis está Fine, está Flor y está Max Euwe. Entonces, podemos decir que Flor llevó adelante su tradición clásica, sus esfuerzos recordaban a Capablanca, se concentraba en hacer tablas, era un jugador que era comedido, no era ambicioso, él se conformaba con hacer tablas y ganarle a los jugadores menores. Fine fue un jugador que llegó a la cumbre de Nueva York, pasó algunos años en Europa y Rusia como todo jugador americano y estaba entre los 8 jugadores más destacados del mundo. Entonces su juego era directo y económico. Y Euwe se le llamaba el genio del ajedrez y del orden. Entonces, luego ya de la síntesis que fue representada por estos jugadores, Fine, Euwe y Flor, vino lo que se llamó la escuela soviética o la nueva tendencia. El ajedrez hasta este momento tuvo su punto de desarrollo en Europa, como hemos visto. Llegó a España a través de las invasiones del Islam y se desarrolló en el medio europeo. No obstante, ya en este estadio, en donde estamos, en la era de la escuela soviética, el ajedrez va a pasar a tener su capital en Rusia, en el centro de Rusia. Se han tratado de explicar por qué en Rusia fue tan acogido el ajedrez. Lo que sucede es que los rusos vieron en el ajedrez un juego que representaba el pensamiento que ellos tenían, tanto el pensamiento social como sus aspiraciones. Los rusos tenían un deseo inconsciente de matar al rey, es decir, ellos querían matar al zar, que era autoritario, y a los nuevos ministros, que también oprimían al pueblo. Entonces ellos en el ajedrez, como en el ajedrez hay que matar al rey, ellos veían que era un juego que expresaba ese deseo inconsciente de ellos. También el Estado ruso dio bastante apoyo a los jugadores de ajedrez, le daba soporte económico, se podía jugar el ajedrez como una profesión porque el Estado te daba entrenamiento y acompañamiento y estabilidad económica y sustento. Y también el ajedrez en Rusia el Estado ordenó que lo jugaran los trabajadores. Entonces el pueblo ruso vio en el ajedrez una forma de ellos expresarse este deseo inconsciente de matar al zar y a los nuevos ministros a través del juego que hay que matar al rey, y también el apoyo del Estado sirvió para que este juego se propagara. También se ha visto que en el ajedrez no hay visos de ideas burguesas, sino que es un juego donde lo que el árbitro es la victoria. Entonces, Rusia quería demostrar que era mejor en todos los escenarios que el mundo burgués, y el ajedrez le ofrecía este medio. Entonces la escuela rusa tenía algunos principios, por ejemplo, era crítica, era científica, la búsqueda incansable de la verdad y la lucha contra las concesiones y el dogma escolástico. O sea, no era una escuela dogmática, sino que era una escuela que buscaba la verdad. Su fin era la innovación y todo conforme a las ideas del hombre socialista. Entonces, esta charla, como ustedes recordarán, está por partes. Esta es la parte 1. En la parte 1 hemos llegado a la escuela soviética o la nueva tendencia. Hay más contenido sobre la historia de la evolución del ajedrez, pero que no vamos a abordar en esta ocasión porque sería muy largo y
esta parte nada más va a cubrir desde el origen del ajedrez y la historia hasta la escuela soviética rusa, que podríamos decir que es la parte, el preludio o la primera parte, en el cual el ajedrez, en su materia en sí, se puede analizar, partiendo desde la escuela romántica hasta ya lo que es la preeminencia rusa. Entonces, damos por concluida mi intervención. Ahora vamos a abrir los micrófonos para si quieren hacer algún comentario, que quisiera que le aclarase algo o quieren tener alguna intervención. Pueden hacerlo ahora. Eudi, te veo ahí. Gracias. Buenas noches. Sí, estamos por aquí, estamos por aquí. Ok. Buenas Juan noches Reynoso, para todos. buenas. Juan Reynoso, si quiere preguntar algo, decir algo, algún comentario, intervenir. Es muy buena tu exposición sobre el ajedrez y esa historia de tus grandes maestros. El ajedrez, muy buena la explicación. Ok. Fabio, si quiere decir algo. Ok, entonces, Edwin Amparo nos está acompañando esta noche. Edwin es, Víctor, buenas noches. Edwin es el secretario Muy general. buenas noches, Ariela. Ok, está Eudi, que es el secretario de organización de la fundación. Recordemos que esta charla es un obsequio de la Fundación de Ajedrez Lichess. Nos acompaña Edwin Amparo, secretario general, y Eudi Manfredo, secretario de organización. Y yo como titular y Fabio Sánchez como pasado presidente. Ariela, Dime. ¿puedo aprovechar para la oportunidad y me puedas abundar un poco de Capablanca? Cualquier, digamos, hecho o hito que yo lo tengo como referencia. Sé que si mi memoria no me falla, él es cubano, Raúl Capablanca me parece, pero es lo único que tengo hasta el momento. ¿Puedes abundar un poco? Mira, Capablanca aprendió a jugar ajedrez muy pequeño, a la edad de 4 años. Alrededor de 4 a 5 años. Entonces, él aprendió viendo a su padre jugar. Capablanca tenía una intuición para detectar las posiciones complicadas y evadirlas. Él era un jugador técnico, eminentemente técnico, y tenía un juego rectilíneo y económico. O sea, no era un jugador que trataba de crear como dar rodeos, sino que su juego era rectilíneo. Eso le provocó que ganara muchas partidas. En 10 años, Capablanca solamente perdió una partida y era un verdadero maestro del final. Capablanca fue derrotado por Alekhine. Luego él le pidió un más de desquite, pero Alekhine no le concedió ese deseo de hacer un más de desquite. Se dice que fue astutamente que lo hizo. Habría que ver por qué el libro dice astutamente. Parece porque el ajedrez tiene mucho que ver con lo que está pasando en el momento histórico, en un momento determinado. Por ejemplo, eso se revela en la influencia rusa del ajedrez. El ajedrez, Rusia no acoge el ajedrez de una manera antojadiza, sino que los rusos vieron en el ajedrez un juego que expresaba su inconsciente y que expresaba su deseo de hacerle ver al mundo que ellos eran mejores que el Estado burgués, por las características que el juego tiene. O sea, se convirtió el ajedrez en un juego de ideología, los rusos, por eso el Estado le dio tanto apoyo. Entonces, pero Capablanca no era un estudioso del ajedrez realmente. Capablanca no era un apasionado del ajedrez, si bien tenía talento. Y llegó un momento que Capablanca se sentía aburrido porque en su tiempo, de la era sistemática del juego, se producían muchas tablas. Entonces, al producirse muchas tablas, eso llegó a un aburrimiento. Por eso es que después de la época de Capablanca viene la revolución hipermoderna. Entonces Capablanca anticipó la muerte del ajedrez, pero la historia demostró que había mucho todavía ajedrez por delante con la era que le sigue, que es la revolución hipermoderna. Está mejor ahora, está más aclarado. Muchas gracias por ese amor relevante. Gracias.
Eudi, si quieres intervenir, otra persona. Quiero agregar algo más, pero vamos a abrir los micrófonos ahora para hacerlo más interactivo. Juan, ¿no tiene intervención? No. No. Ok. Yo quiero comentar algo, Ariel, ahí. Sí, adelante, Edwin. Bien, primeramente felicitamos a nuestra distinguida presidente de la Fundación Lichess y también expositora, y agradecemos como Fundación Lichess también la participación de cada uno de ustedes. Ahí nos acompaña el vicepresidente, el presidente, expresidente, señor Fabio Sánchez. Nos acompaña un importante jugador de aquí de la provincia de Duarte, que es Joan, un jugador muy talentoso, muy destacado, y de manera muy satisfecha nos quedamos con la participación de cada uno de ustedes. Y un gusto escuchar esa bien detallada exposición de la maestra Ariela. Así que felicidades a todos. Gracias, Edwin. Están mis padres presentes también, mi papá Rafael, Héctor Rafael, y mi mamá Josefita Rojas. Entonces, vamos a concluir con una leyenda sobre el ajedrez. El juego de ajedrez, al ser un juego que ha suscitado tanta pasión a través de la historia y que ha llevado inclusive a hombres de gran preeminencia, que tenían inclusive profesión, lo ha llevado a dedicarse al ajedrez. Ha suscitado es un juego que ha suscitado mucha algarabía y ha sido gran acogido a través del tiempo. En la antigüedad ha habido leyendas que tratan de explicar el origen del ajedrez. Hay una leyenda que es sobre el grano de trigo. Esta leyenda es de un rey hindú que estaba sometido en una profunda depresión por la muerte de su hijo. Entonces, el rey dijo que iba a dar lo que quisiese, lo que cualquier persona pidiera a cambio de si lograba sacarlo de esa depresión. Y se presentó a la corte una persona del pueblo diciéndole al rey que tenía el antídoto para sacarlo de ese estado en el que él se encontraba por haber perdido a su hijo. Y el rey le dijo: si tú me sacas de la depresión, yo te daré lo que tú me pidas, porque yo soy el rey y yo tengo la capacidad de satisfacer cualquier cosa que tú me pidas. Entonces el señor, el hombre que quería proponerle el juego de ajedrez, le dijo que lo iba a pensar y se acercó a él y le dijo que cuando él le presentara ese juego, él le tenía que dar, si lograba su cometido de sacarlo de la depresión, le tenía que dar por cada casilla del ajedrez el doble del anterior. Por ejemplo, por la primera casilla 1 grano de trigo, por la segunda casilla 2 granos de trigo, por la tercera 4 granos de trigo y por la cuarta 8. Es decir, por cada casilla el doble del anterior. Y resultó y vino a ser que el rey realmente logró salir de la depresión gracias al juego de ajedrez. Y cuando él preguntaba si le satisfacieron el deseo al señor que le presentó el juego de ajedrez, no le daban respuesta. Y él se incomodó porque dijo: ¿y qué es lo que pasa que no le dan respuesta si yo dije que le iba a dar todo lo que él pidiera? Entonces uno de los matemáticos del reino se acercó y le dijo: rey, lo que pasa es que lo que él ha pedido no se lo podemos suplir, porque todos los graneros del mundo no bastarían para darle el trigo que él pide. Entonces esto se expresa en una ecuación matemática que les voy a ilustrar ahora para que ustedes vean esos cálculos y por qué el rey no pudo. ¿Lo ven ahí en pantalla? ¿Lo ven en pantalla? Sí, se visualiza. Sí, se ve. Ok, entonces, ¿cómo se llega a ese resultado? Les decía que el rey no pudo satisfacer el deseo
de del cortesano, del señor que le presentó el juego, de darle el doble de trigo de la casilla anterior. Es decir, 1 grano por el primero, 2 granos en la segunda casilla, 2 granos, en la tercera casilla 4, en la cuarta casilla 8, en la quinta casilla 16, en la sexta casilla 32. Entonces miren ahí cómo se ha llegado a ese resultado. Es una ecuación matemática, unos cálculos, donde se calculó, miren el tablero, que para conceder la petición de ese señor que le presentó según la leyenda, ¿verdad?, que le presentó el juego de ajedrez al rey, esos son los cálculos. Y dice, esas son ecuaciones, cálculos matemáticos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto trigo es? Vamos a leer para que ustedes vean. Para tener una idea de la cantidad de trigo de la que estamos hablando, podemos estimar que 1 kilo de trigo hay aproximadamente 25.000 granos de trigo. Por lo tanto, miren ese número largo. La estimación de producción de trigo para la cosecha es eso fue en el 2014, miren todo el trigo que habría que producir. El rey se quedó atónito, porque cuando el súbito le dice que le diera el doble de trigo de la casilla anterior, el súbito se quedó consternado porque dijo, pero eso es muy fácil, pídeme otra cosa más sencilla. Pero cuando él vio ya que los matemáticos de la corte le dijeron que él no podía satisfacer ese deseo, porque sería necesario cultivar toda la tierra, y miren cómo dice ahí, es decir, serían necesarias las cosechas mundiales de algo más de 1 milenio, es decir, más de 1000 años para sumar esa cantidad de trigo. Entonces, esto denota lo sabio que era ese cortesano o ese hombre del reino que se acercó donde el rey a pedirle el doble de trigo de la casilla anterior. Entonces, una leyenda, entre otras, que también se dice que el ajedrez fue inventado para sacar a una reina de la depresión por haber perdido a su hijo en una guerra. Y así hay más leyendas también, pero esta del grano de trigo es la más impactante y la más que incluso científica. Entonces, con esto ya concluimos esta charla. Todavía los micrófonos están abiertos si alguien quiere participar y decir algo. Esta es la oportunidad para concluir. Tienen que quitarle el mute a los Permíteme micrófonos. felicitarte por... Gracias. Permíteme felicitarte por tan importante charla que nos acaba de dar, sumamente interesante. La historia de los granos de trigo no lo tenía como conocimiento, pero está sumamente interesante. Nos instruye bastante y en efecto, yo ahora que lo estoy viendo, 1044 años de toda la producción de trigo solamente para ese cortesano, no me lo imagino todavía, o sea, no sé que es algo muy grande. Sí, no, en el tiempo de la leyenda, según la leyenda, en el tiempo que él pidió esa cantidad de trigo, no podía satisfacérsele. Habría que derretir los glaciales, construir todo el mundo de granero, y ni así. Dice la leyenda que ni así. La pueden consultar en Google y buscar leyenda de ajedrez, la leyenda del trigo del ajedrez. ¿Se escucha, Ariela? Sí, te escucho. ¿Me escucha, Ariela? Sí, te escucho. Para el amigo interesado en los datos de Capablanca, solo agregar que hay 2 libros famosos. Uno se llama Fundamentos de Ajedrez y el otro se llama Mi carrera ajedrecística, del mismo autor, José Raúl Capablanca. Esos libros forman parte de todo el arsenal del libro de todos los amantes del ajedrez. Esos libros no deben faltar porque como el tipo es latinoamericano, el primer fundamento de ajedrez es la recopilación de unas clases de ajedrez que él daba por radio desde Nueva York y se decidió recopilarlo en ese libro muy común, muy conocido, y para los principiantes sobre todo y la gente que quiere mejorar su nivel de juego es bastante recomendado. Mi carrera ajedrecística es una recopilación de varias de sus partidas que él jugó, alguna, la mayoría por supuesto la ganó, pero también
hay algunas en las cuales él perdió, que le da un poco de nobleza en resaltarla. Esa era la aporte que quería hacer. Gracias. Gracias, Fabio. ¿Alguien más quiere decir algo antes de concluir? Bueno, entonces damos por terminada esta charla. Quiero agradecerles a cada uno de los participantes, a los miembros de la directiva de la Fundación Liz Yes, Edwin Amparo, Eudi, Manfredo, a mis padres que están presentes, Josefita Rojas, Héctor Rafael Adames, a Juan Reynoso, que siempre ha sido muy solidario con todo lo que tiene que ver el ajedrez, y a Fabio Sánchez, que siempre está presente en todo. Y gracias, Víctor. Buenas noches.